Bezrat Hashem, esta semana vamos a tener Perashat Vayelech. Ok, esta es la Perashá y como empieza ya diciéndonos que Moshe Rabbenu muere ese día. ¿Por qué llega Moshe y les dice al pueblo, Ben mea be'ezrim shana anoji hayom? Tengo 120 años. Nosotros sabemos, Moshe murió el día que nació, es decir, si ya cumplió 120 años y vivió 120 años, ese día era su último día de vida. En Perashat Vayelech, ¿qué es lo que hace Moshe? ¿Qué es lo que le quiere dejar al pueblo? Como vemos en la Perashá pasada, en Perashat Nitzavim, Moshe refirmó, como que volvió a hacer el contrato de alianza entre el pueblo de Israel y Dios, que así volvió a reafirmar el trato. Ahora, en Perashat Vayelech, ¿qué hace? Moshe escribe 13 Sifrei Torah, 13 libros, 13 rollos enteros de la Torah, y uno lo guarda junto al arca, donde está el arca de alianza y todo este artefacto muy, muy importante. Y después los otros 12 los reparte uno para cada tribu. Y después les dice, Ve'ata Israel kitbulahem et hashira azot. Y ahora ustedes, Israel, tienen que escribir para ustedes esta canción. De aquí se aprende la última mitzvah de la Torah. La mitzvah número 613, según el Sefer HaChinuch, es la siguiente. Cada Yehudí tiene que escribir un Sefer Torah para sí mismo. Cada uno de los Yehudim. Sepas escribir, no sepas escribir, la persona tiene esta mitzvah, está obligado a escribir un Sefer Torah para su persona. ¿Cuál es la profundidad de esta mitzvah? Tener un Sefer Torah así, saberte así, o sea, ¿cuál es el chiste? Pues es muy claro, ni siquiera hay que tanto preguntarlo ni analizar tanto, pero Bezrat Hashem vamos a tratar de enseñar qué tan bonito puede ser escribir para ti un Sefer Torah. Dice el Sefer HaChinuch, hay quienes lo van a escribir a mano, y para esa gente es la que va a cumplir como se debe la mitzvah, escribiendo a mano su Sefer Torah, para aprendérselo, para tenerlo listo, para leerlo cuando lo necesite, porque dice el Sefer HaChinuch algo precioso. Los seres humanos actúan según su preparación. Es una frase muy importante que tenemos que tener en la vida. Si quieres ser bueno para algo, necesitas prepararte. Claramente existen los dones, ¿estamos de acuerdo? Hay gente que es buena para los deportes, gente que es buena para estudiar, gente que es buena para platicar, gente que es buena para muchas cosas, y son dones. Pero si quieres ser el mejor, si quieres ser un experto en cualquier cosa en la vida, necesitas una preparación. Según como sea tu preparación, es como va a ser tu desempeño, tu desarrollo. Si tú quieres poner a una persona que nunca ha jugado fútbol en la final del mundial a tirar el penal, quién sabe si le dé al balón, o quién sabe si sepa que se corre y se le pega al balón. ¿Estamos de acuerdo? Una persona que quiere ser buena en la vida, que quiere triunfar en la vida, necesita una buena preparación. Entonces es lo primero que dice el Sefer HaChinuch. Una persona necesita escribir el Sefer Torah, ¿para qué? Para si quieres llegar a la perfección del ser humano, si quieres ser una persona perfecta, tienes que estar preparado para eso. ¿Y cómo te preparas? Con un libro que te enseña cómo llegar a la perfección. Ahora, ¿realmente este libro te enseña la perfección? Vamos a comprobarlo. ¿Cómo la Torah te ayuda a llegar a un camino perfecto, a la perfección del ser humano, más que cualquier otro libro, cualquier otra ética, cualquier otra manera de llegar a la perfección humana? ¿Por qué la Torah en sí? La Torah se mete en detalles que el ser humano no pensaría ni siquiera. A veces nosotros, por seres humanos, nos permitimos cosas que decimos no está en nosotros. Nos permitimos detallitos chiquitos, solemos pisar ciertos detalles chiquitos en nuestra personalidad. Por ejemplo, la sonrisa. A veces la tiramos al bote. Si supiéramos lo que una sonrisa puede representar para alguien, pero como lo vemos algo tan fácil, algo tan chiquito, nomás un detalle de la cara, entonces a veces dejamos que pase y no estamos sonriendo todo el día. No le sonreímos a la gente que a veces necesita una sonrisa. Entonces la Torah se mete detallito por detallito. Y ahora, ¿por qué digo que la Torah es real? Vamos a comprobar la existencia de la Torah. ¿Por qué la Torah decimos que es un libro de Dios? ¿De dónde sacamos esto? Tiene muchas pruebas dentro de la Torah de que la Torah es un libro divino. Ahora, ¿qué tiene de importante que sea divino? Pues está muy claro. Nosotros podemos ver la Constitución de México. ¿Por qué la están cambiando todo el tiempo? ¿Por qué las leyes que hemos puesto los seres humanos las cambiamos todo el tiempo? Porque las cambiamos según lo que nos conviene. ¿Qué quiere decir? Cuando los seres humanos nos ponemos reglas a nosotros, son únicamente por control social. No es para llegar a una perfección. No es para ser el top de nuestras personas. Porque si fuera así, no las estaríamos cambiando todo el tiempo. Entonces, una de las pruebas de la Torah de que es divina es uno de los 13 principios de fe que tiene que tener un Yehudí. Que la Torah nunca cambia. La Torah es incambiable. Las leyes que se pusieron en Har Sinai, ahí están puestas hasta ahorita. Están puestas las mismas leyes, y eso que demuestra
que un ser humano no la puso, porque si un ser humano la hubiera puesto todas las leyes, y es más, no es de que son poquitas leyes y por eso no las cambiamos, porque no nos molestan, pero son tantas leyes y no se cambian que un ser humano no se pondría a sí mismo en tanta disyuntiva, en tanto problema, en ayunar de repente un día, en un día a la semana no tocar la luz, no tocar electricidad, tener que subir escaleras en vez de elevador. Un ser humano por naturaleza busca toda la comodidad para sí. Pero cuando baja la Torah, y la Torah a veces nos pone limitaciones en ciertos placeres, nos pone a trabajar, nos pone a pararnos temprano para decir shachrit y a dormirnos tarde, a veces que hay desvelada de estudiar Torah toda la noche. Hay muchas cosas que al ser humano no le convienen, por decir así, placenteramente, no le convienen al ser humano y están escritas en la Torah. Eso que demuestra que las leyes no las pusimos nosotros. Que si hubieran, como dije, si hubieran sido nuestras, hubieran estado hechas a nuestros gustos. Y eso no nos llevaría a la perfección, nos llevaría a un control social, que es lo que hace unas leyes de un país, una constitución, todo eso. Pero entonces, ¿qué es lo importante? ¿A qué voy con toda esta plática? Llegó Moshe y les dijo: tienen que escribir para ustedes un Sefer Torah, para estar preparados en la vida y alcanzar la perfección. El objetivo del ser humano aquí adentro, en este mundo, es perfeccionarse, es llegar a una integridad de ser humano. ¿Y qué es la integridad? Literalmente, asemejarse a su creador, asemejarse a Dios, llegar a un nivel en que el ser humano se pueda comportar igualito a Dios, con toda la gentileza del mundo, con toda la bondad, que siempre busques dar y dar y dar y dar y no recibir a cambio, al revés, toda la humildad. Dios todo lo que hace, lo hace ocultamente, para que no le honres por todo lo que te da, sino lo honres porque lo amas, lo honres porque lo quieres. Eso es otra cosa. Pero Dios siempre es humilde, Dios siempre es generoso, es piadoso. Por ejemplo, tanta es la misericordia de las 13 cualidades de misericordia que el Tomer de Borá empieza así. Con la primera, cuando la empieza a explicar en el primer perek, dice: Dios sobel el bon acheloy ajelu rayon. Él aguanta el agravio, es decir, es tan tolerante que no lo podemos ni entender. Entender ese grado de tolerancia es impresionante. Entonces imagínense, la Torah nos conduce a la perfección. Y si Dios es perfecto, quiere decir que los seres humanos se pueden convertir a lo mismo que Dios. Se pueden llegar a esa perfección. Es impresionante que un ser humano pueda llegar a eso. ¿Según qué? Según la Torah. Pero ahora, todo esto claramente parece un trabajo enorme, que un ser humano se convierta igual de perfecto que Dios. Entonces, ¿cómo dijo Moshe en nuestra perashá? ¿Cómo dijo Moshe que tenemos que escribir? ¿Qué tenemos que escribir? Beatá Israel kitbu lachem et hashira azot. Y ustedes, Israel, tienen que escribir esta canción. No dijo escriban la Torah. Escriban esta canción. ¿Qué quiere decir? Que la Torah es para alegrarse, la Torah es para cantar, para bailar, para estar en la vida, aunque te pone ciertos límites, aunque, como dijimos, nos puede restringir mucho en nuestros placeres, nos puede limitar en ciertas cosas, nos exige una conducta muy como que sofisticada, muy detallada. Igualmente, la persona no se tiene que sentir todo: ay, no, la Torah me tiene por acá, encerrado por acá. Es más, hay alajot de cómo dormir, de cómo ir al baño, de todos lados hay alajot. Hay cómo hacer, cuál es el camino exacto de la persona. Entonces la persona por naturaleza se sentiría así, pero dice Moshe, es una canción, es para que la disfruten, es para que la gocen, para que las alegre el corazón. Torah Hashem Temima, la Torah de Dios es íntegra, es decir, que incluye todo, umesameach lev, y alegra el corazón. Entonces, podríamos pensar que por ser un libro de leyes tan estricto, que lo puso no un ser humano a sus comodidades, sino Dios lo puso para que el hombre literalmente cumpla su tarea únicamente, podríamos pensar: no, es una chamba muy fuerte, muy pesada, muy cansada, muy estricta. Pero llega Moshe y dice: disfrútenla, porque es lo más hermoso que hay en la vida, es lo más dulce que hay, es la Torah. Lo más dulce, cuando tú te sumerges en la Torah, todo deja de pesar. Una vez escuché un ejemplo de una persona que me contó así, que dice: la corriente hasídica usa mucho este ejemplo, me dijo así, que si tú quieres cargar una bolsa entera de agua, es pesadísima, ¿no? El agua es pesada. Vamos a suponer una bolsa así entera, una bolsa de basura llena de agua con el nudito, cargarla es muy pesada. Pero cuando estás dentro del agua, ¿algo te pesa? Puedes estar dentro del mar y hacer así con el elefante, hacer pesas con el elefante, con un elefante encima. Es impresionante esta cualidad del agua. Cuando estás dentro del agua, nada puede pesar en la vida. Y es igual con la Torah. La Torah desde afuera se ve pesadísima, como ayunos, Shabbat y cosas así, pero te sumerges en la Torah y nada te va a pesar. Lo único que te va a pesar es
tu propio peso, tu propio ser, que tú es lo que tienes que mejorar, es lo que tienes que hacer. Cuando una persona se sumerge en la Torah se da cuenta que no se tiene que ocupar ni por el dinero, ni por la manutención, ni por la economía, ni por ningún sufrimiento que pasa, porque te das cuenta que todo eso lo controla Dios para ponerte a ti en situaciones de prueba, en situaciones de examen, que tú tienes que agarrar esas oportunidades, aprovecharlas y ser una persona perfecta en cada situación que Dios te vaya poniendo. ¿Y cómo? Estando preparado. Como dijimos al principio, dice el Sefer HaChinuch, dice, una persona tiene su desempeño según su preparación. ¿Y cuál es la preparación para la vida? La preparación es la Torah. Cuando nosotros sabemos escribir un Sefer Torah para nosotros, no solo literal, sino en nuestros corazones, en nuestros cerebros, aprendernos cómo debemos de comportarnos, ahí es cuando la persona más puede desempeñar en la vida, más puede ser una persona que detalla en su persona. Como nosotros sabemos, hay mucha gente muy grande, gente que ha hecho cosas gigantes, pero la gente grande, una buena persona, no es la gente que solo hace cosas grandes. La gente grande está hecha de detallitos, de cosas chiquitas, porque solo los grandes, después de hacer cosas enormes, se empiezan a fijar en cada detalle de esas cosas enormes. Los detalles es los que hacen, las cosas chiquitas es lo que hacen a una persona grande. Y la Torah se mete en cada detalle y detalle de la vida. Y podemos decir, uff, Shema, qué trabajo, qué tarea, como dije. Podemos quejarnos mucho de todo este yugo que es la Torah, es una cosa enorme. Es tener encima un librote de 613 mitzvot con tantas reglas y así. Pero, ¿cómo le llama el Pirkei Avot? Ateret. Keter Torah. Es la corona de la Torah. Por más que lo tengas encima, es lo que te corona. Es lo que te convierte a ti en ser un rey. Entonces, Bezrat Hashem, que logremos escribir un Sefer Torah, no solo físicamente como nos pide la mitzvah, sino en nuestros corazones y en nuestros cerebros, para llegar a una perfección exacta en la que seamos igualitos a Dios. Porque eso somos, como decimos en la tefilá de Yom Tov, decimos, Ve'al Shimcha Gadol Ve'akadosh, Alenu Karata. Y el nombre grande y santo de Dios, a nosotros nos los puso en la frente. ¿Qué quiere decir? Que el nombre de Dios está en nuestro comportamiento, está en nuestras acciones, está en la forma en la que vivimos, en la que nos comportamos con la gente, con Él, con nosotros mismos. La forma como actúes es como pones a Dios, porque tú eres una extensión de Él. Compórtate como Él y realmente vas a alcanzar la perfección de la vida. Shabbat Shalom.